Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el episodio anterior fuimos testigos del adiós doloroso de la familia Dashwood a su querido hogar en Norland y del largo viaje que las llevó hasta la modesta casita de Barton. A pesar de la tristeza y la incertidumbre, madre e hijas se mantienen unidas por el amor y la esperanza de comenzar de nuevo. Ahora en este capítulo, rodeadas de nuevos paisajes y caras desconocidas, las Dashwood intentan transformar un lugar extraño en un verdadero hogar, descubriendo poco a poco que la calidez y la felicidad pueden renacer incluso en medio de los cambios. Podrán encontrar la paz y la alegría en este nuevo entorno. Capítulo Ebony. Poco habían imaginado la señora Dashwood y sus hijas cuando recién llegaron a Devonshire que al poco tiempo de ser presentadas tantos compromisos ocuparían su tiempo o que la frecuencia de las invitaciones y lo continuo de las visitas les dejarían tan pocas horas para dedicarlas a ocupaciones serias. Sin embargo, fue lo que ocurrió. Cuando Mary Ann se recuperó los planes de diversiones en casa y fuera de ella que Sir John había estado imaginando previamente comenzaron a hacerse realidad. Se iniciaron los bailes privados en Barton Park e hicieron tantas excursiones a la costa como lo permitía un lluvioso octubre. En todos esos encuentros estaba incluido Willoughby, y la soltura y familiaridad que tanta naturalidad prestaba a estas reuniones estaba calculada exactamente para dar cada vez mayor intimidad a su relación con las Dashwood, para permitirle ser testigo de las excelencias de Mary Ann, hacer más señalada su viva admiración por ella y recibir a través del comportamiento de ella hacia él la más plena seguridad de su afecto. Eleanor no podía sentirse sorprendida ante el apego entre los jóvenes. Tan solo deseaba que lo mostraran menos abiertamente, y una o dos veces se atrevió a sugerir a Mary Ann la conveniencia de un cierto control sobre sí misma. Pero Mary Ann aborrecía todo disimulo cuando la franqueza no iba a conducir a un mal real. Y empeñarse en reprimir sentimientos que no eran en sí mismos censurables le parecía no solo un esfuerzo innecesario, sino también una lamentable sujeción de la razón a ideas erróneas y ramplonas. Willoughby pensaba lo mismo, y en todo momento el comportamiento de ambos era una perfecta ilustración de sus opiniones. Cuando él estaba presente, ella no tenía ojos para nadie más. Todo lo que él hacía estaba bien. Todo lo que decía era inteligente. Si sus tardes en la finca concluían con partidas de cartas, él se hacía trampas a sí mismo y al resto de los comensales para darle a ella una buena mano. Si el baile constituía la diversión de la noche, formaban pareja la mitad del tiempo. Y cuando se veían obligados a separarse durante un par de piezas, se preocupaban de permanecer de pie uno junto al otro, y apenas hablaban una palabra con nadie más. Por supuesto, tal conducta los exponía a las constantes risas de los otros, pero el ridículo no los avergonzaba y apenas parecía molestarlos. La señora Dashwood celebraba todos sus sentimientos con una ternura que la privaba de todo deseo de controlar el excesivo despliegue de ellos. Para ella tal abundancia no era sino la consecuencia natural de un intenso afecto en espíritus jóvenes y apasionados. Esta fue la época de felicidad para Mary Ann. Su corazón estaba consagrado a Willoughby y los encantos que su compañía le conferían a su hogar actual parecían debilitar más de lo que antes había creído posible el sentimental apego a Norland que había traído consigo desde Sussex. La felicidad de Eleanor no llegaba a tanto. Su corazón no estaba tan en paz ni era tan completa su satisfacción por las diversiones en que tomaban parte. No le habían procurado compañía alguna capaz de compensar lo que había dejado atrás o de llevarla a recordar Norland con menos añoranza. Ni Lady Middleton ni la señora Jennings podían ofrecerle el tipo de conversación que le hacía falta, aunque la última era una conversadora infatigable, y la cordialidad con que la había acogido desde un comienzo le aseguraba que gran parte de sus comentarios estuvieran dirigidos a ella.
Ya le había repetido su propia historia a Eleanor 3 o 4 veces, y si la memoria de Eleanor hubiera estado a la altura de los medios que la señora Jennings desplegaba para incrementarla, podría haber sabido desde los primeros momentos de su relación todos los detalles de la última enfermedad del señor Jennings y lo que le dijo a su esposa minutos antes de morir. Lady Middleton era más agradable que su madre únicamente en que era más callada. Eleanor necesitó observarla muy poco para darse cuenta de que su reserva era una simple placidez en todos sus modales que nada tenía que ver con el buen juicio. Con su esposo y su madre era igual que con ella y su hermana. En consecuencia, la intimidad no era algo deseado ni buscado. Nunca tenía algo que decir que no hubiera dicho ya el día antes. Su insulsez era inalterable porque incluso su ánimo permanecía siempre igual y, aunque no se oponía a las reuniones que organizaba su esposo, con la condición de que todo se desarrollara con distinción y sus 2 hijos mayores la acompañaran. Esas ocasiones no parecían ofrecerle más placer que el que experimentaría quedándose en casa, y era tampoco lo que su presencia agregaba al placer de los demás a través de alguna participación en las conversaciones, que a veces lo único que les recordaba que estaba entre ellos eran los afanes que desplegaba en torno a sus fastidiosos hijos. Tan solo en el coronel Brandon, entre todos sus nuevos conocidos, encontró Eleanor una persona merecedora de algún grado de respeto por sus capacidades, cuya amistad interesara cultivar, o que pudiera constituir una compañía placentera. Con Willoughby no podía contarse. Tenía él toda su admiración y afecto incluso como hermana, pero era un enamorado, sus atenciones pertenecían por completo a Marianne e incluso un hombre mucho menos entretenido que él podría haber sido en general más grato. El coronel Brandon, para su desgracia, no había sido alentado de la misma forma a pensar solo en Marianne y en sus conversaciones con Eleanor encontró el mayor consuelo a la total indiferencia de su hermana. La compasión de Eleanor por él se hizo cada día mayor, pues tenía motivos para sospechar que ya había conocido las miserias de un amor desengañado. Se originó esta sospecha en algunas palabras que accidentalmente salieron de su boca una tarde en Barton Park, cuando por propia elección estaban sentados juntos mientras los otros bailaban. Miraba él fijamente a Marianne y tras un silencio de algunos minutos dijo con una casi imperceptible sonrisa: «Su hermana, entiendo, no aprueba las segundas uniones». «No», replicó Eleanor, «sus opiniones son completamente románticas. O más bien, según creo, considera imposible su existencia». «Así lo creo. Pero ¿cómo se las ingenia para ello sin pensar en el carácter de su propio padre que tuvo 2 esposas? Es algo que no sé». Unos pocos años más, sin embargo, sentará sus opiniones sobre la razonable base del sentido común y la observación, y puede que entonces se las pueda definir y defender mejor que hoy cuando solo ella lo hace. «Probablemente es lo que ocurrirá», replicó él, «pero hay algo tan dulce en los prejuicios de una mente joven que uno llega a sentir pena de ver cómo ceden y les abren paso a opiniones más comunes». «No puedo estar de acuerdo con usted en eso», dijo Eleanor. «Sentimientos como los de Marianne presentan inconvenientes que ni todos los encantos del entusiasmo y la ignorancia habidos y por haber pueden redimir. Todas sus normas tienen la desafortunada tendencia a ignorar por completo los cánones sociales, y espero que un mejor conocimiento del mundo sea de gran beneficio para ella». Tras una corta pausa, él reanudó la conversación diciendo: «No hace ninguna distinción su hermana en sus objeciones a una segunda unión. Le parece igualmente descalificable en cualquier persona. Por el resto de su vida deberán mantenerse igualmente indiferenciados aquellos que se han visto desilusionados en su primera elección, ya sea por la inconstancia de su objeto o la perversidad de las circunstancias. Le aseguro que no conozco sus principios en detalle. Solo sé que nunca la he escuchado admitir ningún caso en que sea perdonable una segunda unión». «Eso», dijo él, «no puede durar, pero un cambio total en los sentimientos».
No, no debo desearlo, porque cuando los refinamientos románticos de un espíritu joven se ven obligados a ceder, cuán a menudo los suceden opiniones demasiado comunes y demasiado peligrosas. Hablo por experiencia. Conocí una vez a una dama que en temperamento y espíritu se parecía mucho a su hermana, que pensaba y juzgaba como ella, pero que a causa de un cambio impuesto debido a una serie de desafortunadas circunstancias. Aquí se interrumpió bruscamente. Pareció pensar que había dicho demasiado y con la expresión de su rostro generó conjeturas que de otra manera no habrían entrado en la cabeza de Eleanor. La dama mencionada habría pasado de largo sin despertar sospecha alguna si él no hubiera convencido a la señorita Dashwood de que nada concerniente a ella debía salir de sus labios. Tal como ocurrió, no se requirió sino el más ligero esfuerzo de la imaginación para conectar su emoción con el tierno recuerdo de un amor pasado. Eleanor no fue más allá. Pero Marianne, en su lugar, no se habría contentado con tan poco. Su activa imaginación habría elaborado rápidamente toda la historia, disponiendo todo en el más melancólico orden, el de un amor desgraciado. Capítulo 12. A la mañana siguiente, mientras Eleanor y Marianne paseaban, esta última le contó algo a su hermana, que a pesar de todo lo que sabía acerca de la imprudencia e irreflexibilidad de Marianne, la sorprendió por la extravagante manera en que testimoniaba ambas características. Marianne le dijo con el mayor de los placeres que Willoughby le había regalado un caballo, uno que él mismo había criado en sus propiedades de Somersetshire, pensado exactamente para ser montado por una mujer. Sin tomar en cuenta que los planes de su madre no contemplaban mantener un caballo, que si fuera a cambiarlos tendría que comprar otra cabalgadura para el sirviente, mantener a un mozo para que lo montara y además construir un establo para guardarlos. No había vacilado en aceptar el presente y se lo había contado a su hermana en medio de un éxtasis total. «Piensa enviar a su mozo de inmediato a Somersetshire para que lo traiga», agregó, «y cuando llegue cabalgaremos todos los días. Lo compartirás conmigo. Imagínate, mi querida Eleanor, el placer de galopar en alguna de estas colinas». No se mostró en absoluto deseosa de despertar de un sueño tal de felicidad para admitir todas las tristes verdades de que estaba rodeado, y durante algún tiempo rehusó someterse a ellas. En cuanto a un sirviente adicional, el gasto sería una bagatela. Estaba segura de que mamá nunca lo objetaría y cualquier caballo estaría bien para él. En todo caso, siempre podría conseguir uno en la finca. Y en lo referente al establo bastaría con cualquier cobertizo. Eleanor se atrevió entonces a dudar de lo apropiado de recibir tal presente de un hombre al que conocían tan poco, o al menos desde hacía tan poco tiempo. Esto fue demasiado. «Estás equivocada, Eleanor», dijo acaloradamente, «al suponer que sé poco de Willoughby. Es cierto que no lo he conocido durante mucho tiempo, pero me es más cercano que ninguna otra criatura del mundo excepto tú y mamá. No es el tiempo ni la ocasión los que determinan la intimidad, es solo el carácter, la disposición de las personas. 7 años podrían no bastar para que 2 seres se conocieran bien, y 7 días son más que suficientes para otros. Me sentiría culpable de una mayor falta a las convenciones si aceptara un caballo de mi hermano que recibiéndolo de Willoughby. Y John lo conozco muy poco, aunque hayamos vivido juntos durante años. Pero respecto de Willoughby, hace tiempo que me he formado una opinión». Eleanor pensó que era más sabio no seguir tocando el punto. Conocía el temperamento de su hermana. Oponérsele en un tema tan sensible solo serviría para que se apegara más a su propia opinión. Pero un llamado al afecto por su madre, hacerle ver los inconvenientes que debería sobrellevar una madre tan indulgente, si, como probablemente ocurriría, consentía a este aumento de sus gastos, vencieron sin gran demora a Marianne.
prometió no tentar a su madre a tan imprudente bondad con la mención de la oferta y decir a Willoughby la siguiente vez que lo viera que debía declinarla. Fue fiel a su palabra, y cuando Willoughby la visitó ese mismo día, Eleanor la escuchó manifestarle en voz baja su desilusión por verse obligada a rechazar su presente. Al mismo tiempo, le relató los motivos de este cambio que eran de tal naturaleza como para imposibilitar toda insistencia de parte del joven. No obstante, la preocupación de éste era muy visible, y tras expresarla con gran intensidad, agregó también en voz baja: «Pero, Marian, el caballo aún es tuyo, aunque no puedas usarlo ahora. Lo tendré bajo mi cuidado solo hasta que tú lo reclames. Cuando dejes Barton para establecerte en un hogar más permanente, Reina Mab te estará esperando». Todo esto llegó a oídos de la señorita Dashwood, y en cada una de las palabras de Willoughby, en su manera de pronunciarlas y en su dirigirse a su hermana solo por su nombre de pila, tuteándola, vio de inmediato una intimidad tan definitiva, un sentido tan transparente que no podían sino constituir clara señal de un perfecto acuerdo entre ellos. Desde ese momento ya no dudó que estuvieran comprometidos, y tal creencia no le causó otra sorpresa que advertir de qué manera caracteres tan francos habían dejado que ella o cualquiera de sus amigos descubrieran ese compromiso solo por accidente. Al día siguiente, Margaret le contó algo que iluminó aún más este asunto. Willoughby había pasado la tarde anterior con ellas, y Margaret, al haberse quedado un rato en la salita con él y Marian, había tenido oportunidad de hacer algunas observaciones que con cara de gran importancia comunicó a su hermana mayor cuando estuvieron a solas. «Ay, Eleanor», exclamó, «tengo un enorme secreto que contarte sobre Marian. Estoy segura de que muy pronto se casará con el señor Willoughby». «Has dicho lo mismo», replicó Eleanor, «casi todos los días desde la primera vez que se vieron en la colina de la iglesia. Y creo que no llevaban una semana de conocerse cuando ya estaba segura de que Marian llevaba el retrato de él alrededor del cuello. Pero resultó que tan solo era la miniatura de nuestro tío abuelo. Pero esto es algo de verdad diferente. Estoy segura de que se casarán muy luego porque él tiene un rizo de su pelo. Ten cuidado, Margaret. Puede que solo sea el pelo de un tío abuelo de él». «Pero Eleanor, de verdad es de Marian. Estoy casi segura de que lo es porque lo vi cuando se lo cortaba. Anoche después del té, cuando tú y mamá salieron de la pieza, estaban cuchicheando y hablando entre ellos muy rápido, y parecía que él le estaba rogando algo, y ahí él tomó las tijeras de ella y le cortó un mechón de pelo largo porque tenía todo el cabello suelto a la espalda. Y él lo besó y lo envolvió en un pedazo de papel blanco y lo metió en su cartera». Eleanor no pudo menos que dar crédito a todos estos pormenores dichos con tal autoridad. Tampoco se sentía inclinada a hacerlo porque la circunstancia relatada concordaba perfectamente con lo que ella misma había escuchado y visto. No siempre Margaret mostraba su sagacidad de manera tan satisfactoria para su hermana. Cuando una tarde en Barton Park la señora Jennings comenzó a asediarla para que le diera el nombre del joven por quien Eleanor tenía especial preferencia, materia que desde hacía tiempo carcomía su curiosidad, Margaret respondió mirando a su hermana y diciendo: «No debo decirlo, ¿verdad, Eleanor?». Esto por supuesto hizo reír a todo el mundo, y Eleanor intentó reír también, pero el esfuerzo le fue doloroso. Estaba convencida de que Margaret pensaba en una persona cuyo nombre ella no iba a aguantar con compostura que se transformara en broma habitual de la señora Jennings. Marian simpatizó muy sinceramente con su hermana, pero hizo más mal que bien a la causa al ponerse muy roja y decir a Margaret en tono muy enojado: «Recuerda que no importa cuáles sean tus suposiciones, no tienes derecho a repetirlas». «Nunca he supuesto nada al respecto», respondió Margaret. «Fuiste tú misma quien me lo dijo». Esto aumentó aún más el regocijo de la concurrencia, que comenzó a presionar insistentemente a Margaret para que dijera algo más. «Ah, se lo suplico, señorita Margaret, cuéntenos todo.
dijo la señora Jennings. ¿Cómo se llama el caballero? No debo decirlo, señora, pero lo sé muy bien y sé dónde está él también. Sí, podemos adivinar dónde se encuentra en su propia casa en Norland con toda seguridad. Apuesto que es clérigo allá en la parroquia. No es eso, no tiene ninguna profesión. Margaret, dijo Marianne enérgicamente, sabes bien que todo esto es invención tuya y que no hay tal persona. Bien, entonces ha muerto recientemente Marianne porque estoy segura de que este hombre existió y su nombre comienza con F. Eleanor sintió en ese momento enorme gratitud hacia Lady Middleton al escucharla comentar que había llovido mucho, aunque pensaba que la interrupción se debía menos a una atención hacia ella que al profundo desagrado de su señoría frente a la falta de elegancia de las bromas que encantaban a su esposo y a su madre. Sin embargo, la idea iniciada por ella fue de inmediato recogida por el coronel Brandon, siempre atento a los sentimientos de los demás, y así mucho hablaron ambos sobre el asunto de la lluvia. Willoughby abrió el piano y le pidió a Marianne que lo ocupara. De esta forma, entre las distintas iniciativas de diferentes personas para acabar con el tema, este pasó al olvido. Pero a Eleanor no le fue igualmente fácil reponerse del estado de inquietud a que la había empujado. Esa tarde se organizó una salida para ir al día siguiente a conocer un lugar muy agradable distante unas 12 millas de Barton y propiedad de un cuñado del coronel Brandon, sin cuya presencia no podía ser visitado, dado que el dueño que se encontraba en el extranjero había dejado estrictas órdenes en ese tenor. Dijeron que el sitio era de gran belleza y Sir John, cuyos elogios fueron particularmente entusiastas, podía ser considerado un juez adecuado porque al menos 2 veces cada verano durante los últimos 10 años había organizado excursiones para visitarlo. Había allí una noble cantidad de agua. Un paseo en barca iba a constituir gran parte de la diversión en la mañana. Se llevarían provisiones frías, solo se emplearían carruajes abiertos y todo se llevaría a cabo a la manera usual de una genuina excursión de placer. Para unos pocos entre la concurrencia parecía una empresa algo audaz considerando la época del año y que había llovido durante la última quincena. Eleanor persuadió a la señora Dashwood, que ya estaba resfriada, de que se quedara en casa. Capítulo 3. La planeada excursión a Whitwell resultó muy diferente a la que Eleanor había esperado. Se había preparado para quedar completamente mojada, cansada y asustada, pero la ocasión resultó incluso más desafortunada porque ni siquiera fueron. Hacia las 10 de la mañana todos estaban reunidos en Barton Park, donde iban a desayunar. Aunque había llovido toda la noche, el tiempo estaba bastante bueno, pues las nubes se iban dispersando por todo el cielo y el sol aparecía con alguna frecuencia. Estaban todos de excelente ánimo y buen humor, ansiosos de la oportunidad de sentirse felices y decididos a someterse a los mayores inconvenientes y fatigas para lograrlo. Mientras desayunaban, llegó el correo. Entre las cartas había una para el coronel Brandon. Él la cogió. Miró la dirección, su rostro cambió de color y de inmediato abandonó el cuarto. ¿Qué le ocurre a Brandon?, preguntó Sir John. Nadie supo decirlo. Espero que no se trate de malas noticias, dijo Lady Middleton. Tiene que ser algo extraordinario para hacer que el coronel Brandon dejara mi mesa de desayuno de manera tan repentina. A los 5 minutos se encontraba de vuelta. «Espero que no sean malas noticias, coronel», preguntó la señora Jennings, no bien lo vio entrar en la habitación. «En absoluto, señora, gracias». «¿Era de Avignon? Espero que no fuera para comunicarle que su hermana ha empeorado». «No, señora. Venía de la ciudad y es simplemente una carta de negocios». «Pero, ¿cómo pudo descomponerse tanto al ver la letra si era solo una carta de negocios?» Vamos, coronel. Esa explicación no sirve. Cuéntenos la verdad. «Mi querida señora», dijo Lady Middleton, «fíjese bien en lo que dice. ¿Acaso es para decirle que su prima Fanny se ha casado?» Continuó la señora Jennings sin hacer caso al reproche de su hija. «No, por cierto que no». «Bien, entonces sé de quién es coronel.
y espero que ella esté bien. ¿A quién se refiere, señora?, preguntó él enrojeciendo un tanto. Ah, usted sabe a quién. Lamento muy especialmente, señora, manifestó el coronel dirigiéndose a Lady Middleton, haber recibido esta carta hoy porque se trata de negocios que demandan mi inmediata presencia en la ciudad. «En la ciudad», exclamó la señora Jennings. «¿Qué puede tener que hacer usted en la ciudad en esta época del año?» «Verme obligado a abandonar una excursión tan agradable», continuó él, «significa una gran pérdida para mí. Pero mi mayor preocupación es que temo que mi presencia sea necesaria para que ustedes tengan acceso a Whitwell». «Qué gran golpe fue este para todos». «Pero no sería suficiente, señor Brandon», inquirió Marianne con una cierta desazón. «Si usted le escribe una nota al cuidador de la casa», el coronel negó con la cabeza. «Debemos ir», dijo Sir John. «No lo vamos a postergar cuando estamos por partir. Usted, Brandon, tendrá que ir a la ciudad mañana y no hay más que decir». Ojalá la solución fuera tan fácil, pero no está en mi poder retrasar mi viaje ni un solo día. Si nos permitiera saber qué negocio es el que lo llama, dijo la señora Jennings, podríamos ver si se puede posponer o no. No se retrasaría más de 6 horas, añadió Willoughby, si consintiera en aplazar su viaje hasta que volvamos. No puedo permitirme perder ni siquiera una hora. Eleanor escuchó entonces a Willoughby decirle en voz baja a Marianne: «Algunas personas no soportan una excursión de placer. Brandon es uno. Tenía miedo de resfriarse, diría yo, e inventó esta triquiñuela para escaparse. Apostaría 50 guineas a que él mismo escribió la carta». «No me cabe la menor duda», replicó Marianne. «Cuando usted toma una decisión, Brandon», dijo Sir John, «no hay manera de persuadirlo a que cambie de opinión, siempre lo he sabido. Sin embargo, espero que lo piense mejor. Recuerde que están las 2 señoritas Carey que han venido desde Newton. Las 3 señoritas Dashwood vinieron caminando desde su casa y el señor Willoughby se levantó 2 horas antes de lo acostumbrado, todos con el propósito de ir a Whitwell». El coronel Brandon volvió a repetir cuánto lamentaba que por su causa se frustrara la excursión, pero al mismo tiempo declaró que ello era inevitable. «Y entonces, ¿cuándo estará de vuelta? Espero que lo veamos en Barton», agregó su señoría, «tan pronto como pueda dejar la ciudad, y debemos posponer la excursión a Whitwell hasta su vuelta. Es usted muy atenta, pero tengo tan poca certeza respecto de cuándo podré volver que no me atrevo a comprometerme a ello». «Oh, él tiene que volver y lo hará», exclamó Sir John. «Si no está acá a fines de semana, iré a buscarlo». «Sí, hágalo, Sir John», exclamó la señora Jennings, «y así quizás pueda descubrir de qué se trata su negocio. No quiero entrometerme en los asuntos de otro hombre. Me imagino que es algo que lo avergüenza». Avisaron en ese momento que estaban listos los caballos del coronel Brandon. «No pensará ir a la ciudad a caballo, ¿verdad?», añadió Sir John. «No solo hasta Honiton. Allí tomaré la posta». «Bien como está decidido a irse, le deseo buen viaje, pero habría sido mejor que cambiara de opinión. Le aseguro que no está en mi poder hacerlo». Se despidió entonces de todo el grupo. «¿Hay alguna posibilidad de verla a usted y a sus hermanas en la ciudad este invierno, señorita?» «Dashwood, temo que de ninguna manera». «Entonces, debo decirle adiós por más tiempo del que quisiera». Frente a Marianne, solo inclinó la cabeza sin decir nada. «Vamos, coronel», insistió la señora Jennings. «Antes de irse, cuéntenos a qué va». El coronel le deseó los buenos días y, acompañado de Sir John, abandonó la habitación. Las quejas y lamentaciones que hasta el momento la buena educación había reprimido, ahora estallaron de manera generalizada, y todos estuvieron de acuerdo, una y otra vez, en lo molesto que era sentirse así de frustrado. «Puedo adivinar, sin embargo, qué negocio es ese», dijo la señora Jennings con gran alborozo. «¿De verdad, señora?», dijeron casi todos.
Sí estoy segura de que se trata de la señorita Williams. ¿Y quién es la señorita Williams?, preguntó Marianne. ¿Cómo no sabe usted quién es la señorita Williams? Estoy segura de que tiene que haberla oído nombrar antes. Es pariente del coronel Querida, una pariente muy cercana. No diremos cuán cercana por temor a escandalizar a las jovencitas. Luego, bajando la voz, un tanto le dijo a Eleanor, es su hija natural. Increíble. Oh, sí. Y se le parece como una gota de agua a otra. Me atrevería a decir que el coronel le dejará su fortuna. Al volver, Sir John se unió con gran entusiasmo al lamento general por tan desafortunado incidente. No obstante, concluyó observando que como estaban todos juntos debían hacer algo que los alegrara, y tras algunas consultas acordaron que aunque solo podían encontrar felicidad en Whitwell, podrían procurarse una aceptable tranquilidad de espíritu dando un paseo por el campo. Trajeron entonces los carruajes. El de Willoughby fue el primero y nunca se vio más contenta Marianne que cuando subió a él. Willoughby condujo a gran velocidad a través de la finca y muy pronto se habían perdido de vista, y nada más se vio de ellos hasta su vuelta, lo que no ocurrió sino después de que todos los demás habían llegado. Ambos parecían encantados con su paseo, pero dijeron solo en términos generales que no habían salido de los caminos, en tanto los otros habían ido hacia las lomas. Se acordó que al atardecer habría un baile y que todos deberían estar extremadamente alegres durante todo el día. Otros miembros de la familia Carey llegaron a cenar y tuvieron el placer de juntarse casi 20 a la mesa, lo que Sir John observó muy contento. Willoughby ocupó su lugar habitual entre las dos señoritas Dashwood mayores. La señora Jennings se sentó a la derecha de Eleanor, y no llevaban mucho allí cuando se cruzó por detrás de la joven y de Willoughby y dijo a Marianne en voz lo suficientemente alta para que ambos escucharan: «Los he descubierto a pesar de todas sus triquiñuelas. Sé dónde pasaron la mañana». Marianne enrojeció y replicó con voz inquieta: «¿Dónde, si me hace el favor? ¿Acaso no sabía usted?», dijo Willoughby, «que habíamos salido en mi calesa». «Sí, sí, señor Descaro, eso lo sé bien y estaba decidida a descubrir dónde habían estado». «Espero que le guste su casa, señorita Marianne. Es muy grande, ya lo sé, y cuando venga a visitarla espero que la haya amoblado de nuevo, porque le hacía mucha falta la última vez que estuve ahí, hace 6 años». Marianne se dio vuelta en un estado de gran turbación. La señora Jennings rió de buena gana, y Eleanor descubrió que en su insistencia por saber dónde habían estado, llegó a hacer que su propia sirvienta interrogara al mozo del señor Willoughby, y que por esa vía supo que habían ido a Allenham y pasado un buen rato paseando por el jardín y recorriendo la casa. A Eleanor se le hacía difícil creer que ello fuera cierto, ya que parecía tan improbable que Willoughby propusiera o Marianne aceptara entrar en la casa mientras la señora Smith, a quien Marianne nunca había sido presentada, se encontraba allí. Tan pronto abandonaron el comedor, Eleanor le preguntó sobre lo ocurrido, y grande fue su sorpresa al descubrir que cada una de las circunstancias que había relatado la señora Jennings era completamente cierta. Marianne se mostró bastante enojada con su hermana por haberlo dudado. ¿Por qué habías de pensar, Eleanor, que no fuimos allá o que no vimos la casa? ¿Acaso no es eso lo que a menudo has querido hacer tú misma? Sí, Marianne, pero yo no iría mientras la señora Smith estuviera allí y sin otra compañía que el señor Willoughby. El señor Willoughby, sin embargo, es la única persona que puede tener derecho a mostrar esa casa. Y como fue en un carruaje descubierto, era imposible tener otro acompañante. Jamás he pasado una mañana tan agradable en toda mi vida. Temo, respondió Eleanor, que lo agradable de una ocupación no es siempre prueba de su corrección. Al contrario, nada puede ser una prueba más contundente de ello, Eleanor, pues si lo que hice hubiera sido de alguna manera incorrecto, lo habría estado sintiendo todo el tiempo, porque siempre sabemos cuando actuamos mal y con tal convicción no podría haber disfrutado. Pero mi querida Marianne, como esto ya te ha expuesto a algunas observaciones bastante impertinentes,
¿No comienzas a dudar ahora de la discreción de tu conducta? Si las observaciones impertinentes de la señora Jennings van a ser prueba de la incorrección de una conducta, todos nos encontramos en falta en cada uno de los momentos de nuestra vida. No valoro sus censuras más de lo que valoraría sus elogios. No tengo conciencia de haber hecho nada malo al pasear por los jardines de la señora Smith o visitar su casa. Algún día serán del señor Willoughby y... Si un día fueran a ser tuyas, Marianne, eso no justificaría lo que has hecho. Marianne se sonrojó ante esta insinuación, pero hasta se veía que era gratificante para ella, y tras un lapso de 10 minutos de intensa meditación, se acercó nuevamente a su hermana y le dijo con bastante buen humor: «Quizá, Eleanor, fue imprudente de mi parte ir a Allenham, pero el señor Willoughby quería muy en especial mostrarme el lugar, y es una casa encantadora, te lo aseguro. Hay una salita extremadamente linda arriba de un tamaño muy agradable y cómodo que puede ser usada a lo largo de todo el año y con muebles modernos sería exquisita. Está situada en una esquina con ventanas a ambos lados. Hacia un lado, a través de un campo plantado de césped donde se juega a los bolos tras la casa, ves un hermoso bosque en pendiente. Hacia el otro tienes una vista de la iglesia y de la aldea y más allá esas bellas colinas escarpadas que tantas veces hemos admirado. No vi esta salita en la mejor de las circunstancias porque nada podría estar más abandonado que ese mobiliario. Pero si se lo arreglara con cosas nuevas, un par de cientos de libras, dice Willoughby, la transformarían en una de las salas de verano más agradables de toda Inglaterra. Si Eleanor la hubiera podido escuchar sin interrupciones de los demás, le habría descrito cada habitación de la casa con idéntico entusiasmo. Capítulo 14. El súbito término de la visita del coronel Brandon a Barton Park, junto con su firmeza en ocultar las causas de tal determinación, ocuparon todos los pensamientos de la señora Jennings durante 2 o 3 días, llevándola a imaginar las más diversas explicaciones. Tenía una enorme capacidad de elaborar conjeturas como debe tenerla todo aquel que se toma un interés tan vivo en las idas y venidas de cada uno de sus conocidos. Se preguntaba casi sin pausa cuál podría ser la razón de ello. Estaba segura de que debían ser malas noticias y recorrió todas las desgracias que podrían haber recaído sobre él, firmemente resuelta a que no escapara a ellas. Estoy segura de que debe tratarse de algo muy triste, afirmó. Pude verlo en su cara. Pobre hombre, me temo que se encuentra en una mala situación. Nunca se ha sabido que sus tierras en Delaford produzcan más de 2,000 libras al año y su hermano dejó todo lamentablemente comprometido. En verdad creo que lo han llamado por asuntos de dinero porque, ¿qué otra cosa puede ser? Me pregunto si es así. Daría lo que fuera por saber. Quizás se trate de la señorita Williams. Y a propósito, me atrevo a decir que sí, porque pareció afectarle tanto cuando se la mencioné. Quizá ella se encuentre enferma en la ciudad. Es bastante posible porque tengo la idea de que es harto enfermiza. Apostaría lo que fuera a que se trata de la señorita Williams. No es muy probable que él esté en aprietos económicos ahora porque es un hombre muy prudente y con toda seguridad a estas alturas debe haber saneado la situación de sus propiedades. Me pregunto qué podrá ser. Quizá su hermana haya empeorado en Avignon y lo ha mandado a buscar. Su apuro en partir parece concordar con ello. Bueno, le deseo de todo corazón que salga de todos sus problemas y con una buena esposa por añadidura. Así divagaba la señora Jennings, así hablaba. Sus opiniones cambiaban con cada nueva conjetura y todas le parecían igualmente probables en el momento en que nacían. Eleanor, aunque sentía verdadero interés por el bienestar del coronel Brandon, no podía dedicar a su repentina partida todas las inquietudes que la señora Jennings exigía que sintiera, porque además de que en su opinión las circunstancias no ameritaban tan persistentes disquisiciones o variedad de especulaciones, su perplejidad se dirigía a otro asunto.
Estaba por completo ocupada en dilucidar el extraordinario silencio de su hermana y de Willoughby respecto de aquello que debían saber que era de especial interés para todos. Cómo persistía este silencio cada día que pasaba lo hacía parecer más extraño e incompatible con el carácter de ambos. ¿Por qué no reconocían abiertamente ante su madre y ella misma lo que minuto a minuto su mutuo comportamiento declaraba haber tenido lugar? Era algo que Elinor no podía imaginar. Fácilmente podía entender que el matrimonio no fuera algo que Willoughby pudiera emprender de inmediato, pues aunque era independiente no había razón alguna para creerlo rico. Sir John había calculado sus haberes en alrededor de 600 o 700 libras al año, pero estos ingresos difícilmente podían estar a la altura del rango con que vivía y él mismo a menudo se quejaba de pobreza. Así y todo, Elinor no podía explicarse esta extraña clase de secreto que ellos mantenían en relación con su compromiso secreto que en la práctica no ocultaba nada, y era tan completamente contradictorio con todas sus opiniones y conductas que a veces le surgía la duda de si en verdad estaban comprometidos, y esta duda bastaba para impedirle hacer pregunta alguna a Marianne. A los ojos de toda la familia no había señal más clara del afecto que se profesaban que el comportamiento de Willoughby. Distinguía a Marianne con todas las muestras de ternura que un corazón enamorado puede ofrecer, y con las demás tenía las afectuosas atenciones de un hijo y un hermano. Parecía considerar la casa de ellas como su hogar y amarla en consecuencia. En ella transcurrían muchas más horas de su vida que en Allenham, y sin ningún compromiso general los reunía en Barton Park. El ejercicio que ocupaba sus mañanas, casi con toda seguridad, terminaba allí donde pasaba el resto del día junto a Marianne y con su pointer favorito a los pies de ella. Una tarde en particular, más o menos una semana después de que el coronel Brandon había abandonado la región Willoughby, pareció abrir su corazón más de lo habitual a los sentimientos de apego por todos los objetos que lo rodeaban. Y al mencionar la señora Dashwood sus intenciones de mejorar la casita esa primavera, se opuso vehementemente a toda alteración de un lugar que a través del afecto que le profesaba había llegado a considerar perfecto. ¿Cómo?, exclamó, mejorar esta querida casita. No, jamás aceptaré eso. No deben agregar ni una sola piedra a sus muros, ni una pulgada a su tamaño si tienen alguna consideración con mis sentimientos. No se alarme, dijo la señorita Dashwood. No se hará nada de ese estilo, pues mi madre nunca tendrá el dinero suficiente para intentarlo. Me alegro de todo corazón, exclamó el joven. Ojalá siempre sea pobre si no puede utilizar sus riquezas en nada mejor. Gracias, Willoughby. Pero puede estar seguro de que ni todas las mejoras del mundo me llevarían a sacrificar los sentimientos de cariño hacia la casa que pueda tener usted o cualquier persona a quien yo quiera. Confíe en que cualquier cantidad de dinero no utilizado que pueda quedar cuando haga mis cuentas en la primavera, preferiré dejarlo sin destino que disponer de él de forma que le cause tanto dolor. ¿Pero en verdad siente tanto apego a este lugar como para no ver defectos en él? Sí, dijo él. Para mí es impecable. No más aún lo considero el único tipo de construcción en que puede alcanzarse la felicidad. Y si yo fuera lo suficientemente rico de inmediato, derribaría Combe y lo reconstruiría según el plano exacto de esta casita. Con escaleras oscuras y estrechas, y una cocina llena de humo, supongo, comentó Elinor. Sí, exclamó él con el mismo tono vehemente, con todas y cada una de las cosas que tiene. En ninguna de sus comodidades o incomodidades debe notarse el más mínimo cambio. Entonces, y solo entonces, bajo tal techo, puede que quizás sea tan feliz en Combe como lo he sido en Barton. Creo saber, replicó Elinor, que incluso con la desventaja de mejores habitaciones y una escalera más amplia en adelante encontrará su propia casa tan impecable como esta.
Ciertamente hay circunstancias, dijo Willoughby, que podrían hacérmela mucho más querida, pero este lugar siempre tendrá un sitio en mi corazón que ningún otro podrá compartir. La señora Dashwood contempló llena de placer a Marianne, cuyos hermosos ojos estaban fijos de manera tan expresiva en Willoughby que denotaban claramente cuán bien lo comprendía. Cuán a menudo deseé, añadió el joven, cuando estuve en Allenham hace un año, ya que la casita de Barton estuviese habitada, nunca pasé por sus alrededores sin admirar su ubicación y lamentando que nadie viviera en ella. Cuán poco me imaginaba en ese entonces que las primeras nuevas que escucharía a la señora Smith cuando recién llegué a la región serían que la casita de Barton estaba ocupada. Y sentí una instantánea satisfacción e interés por ese hecho que nada podría explicar sino una especie de premonición de la felicidad que aquí encontraría. No es así como debió ocurrir, Marianne, le dijo en voz más queda. Y luego, retomando su tono anterior, continuó, y aún así, señora Dashwood, usted querría arruinar esta casa, la despojaría de su sencillez con mejoras imaginarias. Y esta querida salita en que comenzó nuestro encuentro, y en la cual desde entonces hemos compartido tantas horas felices, se vería degradada a la condición de un vulgar recibo, y todos se apresurarían entonces a simplemente pasar por él, por esta habitación, que hasta ese momento habría contenido en su interior más facilidades y comodidades que ningún otro aposento de las más amplias dimensiones que el mundo pudiera permitirse. La señora Dashwood le aseguró nuevamente que no se llevaría a cabo ninguna transformación como las por él mencionadas. «Es usted una buena mujer», replicó él con expresión de gran calidez. «Su promesa me tranquiliza, amplíela un poco más y me hará feliz. Dígame que no solo su casa se mantendrá igual, sino que siempre la encontraré a usted y a los suyos tan inalterados como su morada, y que siempre encontraré en usted ese trato bondadoso que ha hecho tan querido para mí todo lo que le pertenece». La promesa fue prontamente dada y durante toda la tarde la conducta de Willoughby no dejó de manifestar tanto su afecto como su felicidad. «¿Lo veremos mañana para cenar?», le preguntó la señora Dashwood cuando se iba. «No le pido que venga en la mañana porque debemos ir a Barton Park a visitar a Lady Middleton». El joven se comprometió a estar allí a las 4 de la tarde. Capítulo 15. La visita de la señora Dashwood a Lady Middleton tuvo lugar al día siguiente y 2 de sus hijas fueron con ella. Marianne, por su parte, se excusó de hacerlo con el trivial pretexto de tener alguna ocupación pendiente. Y su madre, que concluyó que la noche anterior Willoughby le habría hecho alguna promesa en cuanto a visitarla mientras ellas estaban fuera, estuvo completamente de acuerdo con que se quedara en casa. Al volver de la finca, encontraron la calesa de Willoughby y a su sirviente esperando en la puerta, y la señora Dashwood estuvo cierta de que su conjetura había sido acertada. Hasta ese momento era todo tal como ella lo había previsto, pero al ingresar en la casa, contempló lo que ninguna previsión le había permitido esperar. No bien habían entrado al corredor cuando Marianne salió a toda prisa de la salita, al parecer violentamente afligida, cubriéndose los ojos con un pañuelo, y sin advertir su presencia corrió escaleras arriba. Sorprendidas y alarmadas entraron directamente a la habitación que ella acababa de abandonar, donde encontraron a Willoughby apoyado contra la repisa de la chimenea y vuelto de espaldas hacia ellas. Giró al sentirlas entrar y su semblante mostró que compartía intensamente la emoción a la cual había sucumbido Marianne. «¿Ocurre algo con ella?», exclamó la señora Dashwood al entrar. «¿Está enferma?». «Espero que no», replicó el joven tratando de parecer alegre, y con una sonrisa forzada añadió, «Más bien soy yo el que podría estar enfermo. En este mismo momento estoy sufriendo una terrible desilusión. Sí, porque me veo incapacitado de cumplir mi compromiso con ustedes.
Esta mañana la señora Smith ha ejercido el privilegio de los ricos sobre un pobre primo que depende de ella y me ha enviado por negocios a Londres. Acabo de recibir de ella las cartas credenciales y me he despedido de Allenham. Y para colmar estos tan jocosos sucesos he venido a despedirme de ustedes. A Londres. ¿Y se va hoy en la mañana? Casi de inmediato. ¡Qué infortunio! Pero hay que plegarse a los deseos de la señora Smith, y sus negocios no lo mantendrán alejado de nosotros por mucho tiempo, espero. Se sonrojó el joven al contestar: «Es usted muy amable, pero no tengo planes de volver a Devonshire de inmediato. Mis visitas a la señora Smith nunca se repiten dentro del año. Es que la señora Smith es su única amiga, y Allenham es la única casa de los alrededores a la que es bienvenido. ¡Qué vergüenza, Willoughby! ¿Acaso no puede esperar una invitación acá?» Su bochorno se hizo más intenso y con los ojos fijos en el piso se limitó a contestar: «Es usted demasiado buena». Sorprendida, la señora Dashwood miró a Eleanor. Eleanor sentía el mismo asombro. Durante algunos momentos todos se quedaron callados. La señora Dashwood fue la primera en hablar. «Solo me queda agregar, mi querido Willoughby, que en esta casa siempre será bienvenido. No lo presionaré para que vuelva de inmediato porque usted es el único que puede juzgar hasta qué punto eso complacerá a la señora Smith. Y en esto no estaré más dispuesta a discutir su decisión que a dudar de sus deseos». «Mis compromisos actuales», replicó Willoughby en estado de gran confusión, «son de tal naturaleza que no me atrevo a creerme merecedor». Se detuvo. El asombro de la señora Dashwood le impedía hablar y sobrevino una nueva pausa. Esta fue interrumpida por Willoughby, que dijo con una débil sonrisa: «Es una locura demorar mi partida en esta forma. No me atormentaré más quedándome entre amigos de cuya compañía ahora me es imposible gozar». Se despidió rápidamente de ellas y abandonó la habitación. Lo vieron trepar a su carruaje y en un minuto se había perdido de vista. La señora Dashwood estaba demasiado impactada para hablar y en el mismo momento salió de la sala para entregarse a solas a la preocupación y alarma que tan repentina partida había suscitado en ella. La inquietud de Eleanor era al menos igual a la de su madre. Meditaba en lo ocurrido con ansiedad y desconfianza. El comportamiento de Willoughby al despedirse de ellas, su turbación y fingida alegría, y sobre todo su renuencia a aceptar la invitación de su madre, una timidez tan ajena a un enamorado tan ajena a lo que él mismo era, la preocupaban profundamente. Por momentos temía que nunca había habido de parte de Willoughby ninguna decisión seria, a continuación que había ocurrido alguna lamentable disputa entre él y su hermana. La angustia que embargaba a Marianne en el momento en que salía de la habitación era tan grande que una disputa seria bien podía explicarla. Aunque cuando pensaba en cuánto lo quería ella, una pelea parecía algo casi imposible. Pero, fueran cuales fuesen las circunstancias de su separación, la aflicción de su hermana era indudable, y Eleanor pensó con la más tierna de las compasiones en esa desgarradora pena a la cual Marianne no solo estaba dando curso como forma de aliviarla, sino también alimentándola y estimulándola como si ello fuera un deber. Alrededor de media hora después, volvió su madre y aunque tenía los ojos enrojecidos, su semblante no era desdichado. «Nuestro querido Willoughby está ya a algunas millas de Barton, Eleanor», le dijo mientras se sentaba a trabajar, «y con cuánto pesar en el corazón debe estar viajando. Todo es muy extraño. Irse tan rápido parece una decisión tan repentina, y anoche estaba tan feliz aquí, tan alegre, tan cariñoso, y ahora, con solo 10 minutos de aviso, se ha ido sin intenciones de volver. Debe haber ocurrido algo más de lo que era su deber comunicarnos. Ni habló ni se comportó como la persona que conocemos. Usted tiene que haber notado la diferencia tal como lo hice yo. ¿Qué puede ser? ¿Habrán reñido? ¿Qué otro motivo puede haber tenido él para mostrar tan pocos deseos de aceptar su invitación a esta casa?
No eran deseos lo que le faltaba a Eleanor. Lo vi con toda claridad. No estaba en sus manos aceptarlo. Lo he pensado una y otra vez, te lo aseguro, y puedo explicar a la perfección todo lo que a primera vista me pareció tan extraño como a ti. ¿En verdad puede hacerlo? Sí. Me lo he explicado a mí misma de la forma más satisfactoria, pero sé que a ti, Eleanor, a ti que te gusta dudar siempre que puedes, no te satisfará. Sin embargo, a mí no podrás quitarme la certeza que me he formado. Estoy convencida de que la señora Smith sospecha que él se interesa por Marianne. Lo desaprueba quizá porque tiene otros planes para él y por tal motivo está ansiosa de enviarlo lejos, y que el negocio que le encomendó es una excusa inventada para sacarlo de aquí. Esto es lo que creo que ha ocurrido. Él está consciente además de que ella positivamente desaprueba la unión. En consecuencia, por el momento, no se atreve a confesarle su compromiso con Mariana y se siente obligado, dada su situación de dependencia, a ceder a los planes que ella haya formado para él y ausentarse de Devonshire por un tiempo. Sé que me dirás que esto puede o no puede haber ocurrido, pero no prestaré oídos a tus cavilaciones a no ser que me muestres otra manera de explicar este asunto tan satisfactoria como la que te he planteado. Y ahora, Eleanor, ¿qué puedes decir? Nada, porque usted ha anticipado mi respuesta. Entonces me habrías dicho que las cosas podrían haber ocurrido así o no. Ay, Eleanor, qué incomprensibles son tus sentimientos. ¿Prefieres creer lo malo antes que lo bueno? ¿Prefieres buscar el infortunio para Marianne y la culpa para el pobre Willoughby antes que una disculpa para él? Estás resuelta a creerlo culpable porque se despidió de nosotras con menos afecto del que en general nos ha demostrado, y no te es posible hacer alguna concesión al atolondramiento o a un ánimo abatido por desengaños recientes. ¿Es que no puede aceptarse ninguna probabilidad simplemente porque no es una certeza? Nada se le debe al hombre al que tenemos tantos motivos para querer y ninguno en el mundo para pensar mal. No le debemos abrirnos a la posibilidad de que haya motivos incuestionables en sí mismos, pero inevitablemente secretos durante un tiempo. Y después de todo, ¿de qué lo hace sospechoso? Tampoco lo tengo claro, pero es inevitable sospechar algo desagradable tras ver un trastorno tan grande como el que observamos en él. Hay una gran verdad, sin embargo, en su insistencia respecto de las concesiones que debemos hacer en su favor, y es mi deseo ser imparcial en todos mis juicios. Es indudable que Willoughby puede tener motivos suficientes para haberse comportado así, y espero que los tenga, pero habría sido más propio de su carácter haberlos dado a conocer. La reserva puede ser aconsejable, pero aún así no puedo evitar extrañarme de encontrarla en él. No lo culpes, sin embargo, por apartarse de su naturaleza allí donde la desviación es necesaria. En todo caso, ¿realmente sí admites la justicia de lo que he dicho en su defensa? Eso me alegra, y a él lo absuelve, no por completo. No, puede que sea adecuado ocultar su compromiso si es que están comprometidos a la señora Smith. Y si tal es el caso, debe ser extremadamente conveniente para Willoughby estar lo menos posible en Devonshire por el momento. Pero eso no es excusa para ocultárnoslo a nosotras. Ocultárnoslo a nosotras. Mi niña querida, ¿acusas a Willoughby y a Marianne de ocultamiento? Esto es en verdad extraño cuando tus ojos los han acusado a diario por su falta de cautela. No me falta prueba alguna de su afecto, dijo Eleanor, pero sí de su compromiso. A mí me bastan las que tengo de ambos. Pero ni una palabra le han dicho ninguno de los dos sobre esta materia. No he necesitado palabras donde las acciones han hablado por sí mismas con tanta claridad. Su comportamiento hacia Marianne y todas nosotras, al menos durante la última quincena, ¿acaso no ha hecho patente que la amaba y la consideraba su futura esposa y que sentía por nosotras el afecto que se tiene por los parientes más cercanos? ¿No nos hemos entendido mutuamente a la perfección? ¿No ha solicitado a diario mi consentimiento a través de sus miradas,
sus modales, sus atenciones afectuosas y llenas de respeto, Eleanor, hija mía. ¿Es posible dudar de su compromiso? ¿Cómo pudo ocurrírsete tal idea? Es imposible suponer que Willoughby, convencido como debe estar del amor de tu hermana, fuera a abandonarla, y quizá por meses sin hablarle de su amor. Imposible pensar que pudieran separarse sin intercambiar estas mutuas expresiones de confianza. Confieso, replicó Eleanor, que todas las circunstancias, excepto una, hablan en favor de su compromiso, pero esa una es el total silencio de ambos sobre ello y para mí casi anula todas las demás. ¡Qué extraño! Ciertamente debes pensar horrores de Willoughby si después de cuanto ha pasado entre ellos a la vista de todos puedes dudar de la naturaleza de los lazos que los unen. ¿Ha estado representando un papel frente a tu hermana todo este tiempo? ¿Lo crees de verdad indiferente a ella? No puedo creer tal cosa. Estoy segura de que él debe amarla y que la ama. Pero con una rara clase de ternura si puede dejarla con tal indiferencia, con tal despreocupación por el futuro como la que tú le atribuyes. Debe recordar, madre querida, que nunca he dado por ciertos estos asuntos. Confieso que he tenido mis dudas, pero son menos fuertes de lo que eran y puede que muy pronto hayan desaparecido por completo. Si descubrimos que se corresponden en su amor, todos mis temores habrán desaparecido. Mira qué gran concesión. Si los vieras ante el altar, supondrías que se iban a casar. ¡Qué niña desagradable! Pero yo no necesito tales pruebas. Nada a mi juicio ha pasado que justifique las dudas. No ha habido intentos de mantener nada en secreto. En todo ha habido igual transparencia. No pueden caberte dudas acerca de los deseos de tu hermana. Entonces debe ser de Willoughby que sospechas. ¿Pero por qué? ¿No es acaso un hombre de honor y buenos sentimientos? ¿Ha mostrado alguna inconsistencia capaz de crear alarma? ¿Es capaz de engaño? Espero que no, creo que no, exclamó Eleanor. Quiero a Willoughby, sinceramente lo quiero. Y las sospechas sobre su integridad no pueden ser más dolorosas para usted que para mí. Lo he hecho involuntariamente y no atizaré esa tendencia en mí. Me sobresaltó, lo confieso, el cambio en su trato esa mañana. Al hablar parecía una persona diferente a la que conocimos y no respondió a la gentileza que usted tuvo hacia él con ninguna muestra de cordialidad. Pero todo esto puede explicarse por estar afectado por alguna situación como la que usted supone. Se acababa de separar de mi hermana, la había visto alejarse en la mayor de las aflicciones. Y si se sentía obligado por temor a ofender a la señora Smith a resistir la tentación de volver acá luego. Y aún así se daba cuenta de que al declinar su invitación, diciendo que se iba por algún tiempo, parecería estar actuando de manera mezquina y sospechosa hacia nuestra familia, bien puede haberse sentido avergonzado y perturbado. En tal caso, creo que un reconocimiento simple y franco de sus dificultades lo habría honrado más y habría sido más coherente con su carácter en Guy Nerral. Pero no criticaré la conducta de nadie sobre bases tan débiles como una diferencia entre sus opiniones y las mías, o una desviación de lo que yo considero correcto y consecuente. Lo que dices está muy bien. No cabe duda de que Willoughby no merece que sospechen de él. Aunque nosotros no lo hemos conocido durante mucho tiempo, no es un desconocido en esta parte del mundo. ¿Y quién ha hablado en contra de él? Si hubiese estado en situación de actuar con independencia y casarse de inmediato, habría sido extraño que nos dejara sin decírmelo todo al momento, pero no es el caso. Es un compromiso iniciado en algunos aspectos, bajo auspicios no favorables porque la posibilidad de una boda parece estar lejos todavía, e incluso, según lo que se observa, puede que sea aconsejable mantener las cosas en secreto por ahora. Se vieron interrumpidas por la entrada de Margaret, lo que dio libertad a Eleanor para meditar detenidamente en los planteamientos de su madre, reconocer que muchos de ellos eran probables y confiar en que todos fueran acertados. No vieron a Marianne hasta la hora de la cena, cuando entró a la habitación y ocupó su lugar en la mesa sin proferir palabra.
Tenía los ojos rojos e hinchados y parecía que incluso en ese momento reprimía las lágrimas con dificultad. Evitó las miradas de las demás, no pudo comer ni conversar, y después de un rato, cuando su madre le oprimió silenciosamente la mano en un gesto de tierna compasión, el pequeño grado de fortaleza que había mantenido hasta entonces se derrumbó. Rompió a llorar y abandonó la habitación. Esta inexorable tristeza continuó durante toda la tarde. Marian era impotente frente a ella porque carecía de todo deseo de control sobre sí misma. La más pequeña mención de cualquier cosa relativa a Willoughby sobrepasaba de inmediato en ella toda resistencia, y aunque su familia estaba ansiosamente atenta a su bienestar si llegaban a hablar, les era imposible evitar todos los temas que sus sentimientos asociaban al joven. ¿Alguna vez has sentido cómo la felicidad puede desvanecerse en un instante como le ha sucedido esta vez a Marianne Dashwood? ¿Será que detrás de cada gran alegría se esconde también el temor a perderla? Si quieres descubrir cómo enfrentará la familia Dashwood este nuevo golpe del destino y qué les deparan los días venideros, no olvides seguir nuestro canal de audiolibros para dormir para no perderte los próximos capítulos. Que tengas una noche serena y que los sueños te acompañen hasta el amanecer.